Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos en excelente compañía. Les aseguro que vamos a pasar un rato muy bonito, muy agradable. Bueno, en Costa Rica la mayoría de los niños, o al menos en mi época, teníamos la ilusión y la meta de llegar a ser futbolistas profesionales, poder jugar en algún club de la primera división. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a alguien que logró ese sueño, formó parte de varios clubes en la primera división y pues bueno, sin más, darle la bienvenida al señor Atim Rupert Davis. Bienvenido Atim, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por darme el espacio, por tomarme en cuenta. Creo que muchos de los que van a ver esta entrevista van a tener que ir a Google y buscar quién soy y todo el enredo, o por lo menos saber un poquito de la carrera. Sí, jugué 14 años en primera división y aquí estamos para que conozcan un poquito más de lo que fue mi carrera futbolística y de vida, ¿verdad? Muchísimas gracias a ti. Primero que todo, muy agradecido, muy complacido de tenerte acá con nosotros. Para mí es un placer llevar a cabo esta entrevista. Y bueno, entremos en materia. Contame un poco, me gustaría saber tu lugar de nacimiento. Mucha gente puede asumir que tal vez naciste en Limón, ¿verdad? Creo que no es así, entonces me gustaría saber dónde naciste, dónde viviste tus primeros años acá. Contame un poquito a la escuela tal vez a la que asististe, un poquito más de tu infancia para conocerte más a fondo a ti. Sí, claro, los inicios míos, bueno, claramente mucha gente piensa que uno por ser de afrodescendiente nació en Limón y yo no, yo nací aquí en San José, en el Hospital México. Mi papá jugó fútbol, entonces estaba con mi mamá en una situación y terminé yo naciendo aquí en el Hospital México. Los inicios míos son hoy en Limón, allá en Limón estuve en un colegio que ahora se llama la Caribbean School, era la mal llamada o bien llamada la Lincoln allá de la Standard Fruit Company, que era donde trabajaban todos los hijos de los empleados de la Standard Fruit Company allá. Entonces fuimos de los primeros afrodescendientes que estuvimos en esa escuela y en ese colegio, que después se hizo un colegio, y ahí fue donde empecé mis inicios futbolísticos dentro del colegio, pero también a nivel de fútbol de calle, en la playa, que llamábamos en el barrio Cieneguita, en Cristóbal Colón. Entonces íbamos y yo estaba en el equipo del colegio, de la escuela, y también estaba en el colegio, en el equipo del barrio, como llamamos y todo. Entonces, que se juega ahora Linafa y todo eso. Entonces ahí era donde jugábamos y ahí fue donde terminé conociendo a grandes jugadores como Kurt Bernard, Rainer Robinson, Andy Aaron, Donny Grant. Es en que la mayoría terminamos en primera división. Jugamos juegos nacionales, intercolegiales, que también fuimos campeones en juegos nacionales en el 95, por eso les dije de las fechas que iba a ser complicado. En el 95 en Turrialba quedamos campeones de juegos nacionales y ahí a modo grosso es un pequeño resumen de los inicios míos a nivel de fútbol. Ok, muchísimas gracias. ¿Y dónde consideras que vos hiciste tus ligas menores? ¿Estuviste en ligas menores, por ejemplo, alto rendimiento, no sé, en Saprissa, en Heredia? Aparte de lo que ya nos contaste, que estuviste en Juegos Nacionales, en el equipo del barrio, ¿dónde pensás o considerás que fue que hiciste tus ligas menores? Bueno, sí, los inicios míos eran con Azodeli, en Azodeli, donde ya mencioné a varios jugadores con los que estuve. Ya después, cuando termino el colegio, eh, me vengo para acá, para San José, después de haber jugado Juegos Nacionales. Estuve en una incertidumbre entre venirme para Heredia o el Deportivo Saprissa. Estuve un año y medio en ligas menores con don Carlos Santana en Liga Menor en Saprissa, que ahí ya tuve otros compañeros, Steven Bryce, Daniel Torres, Evans Benwell, muchos jugadores que también después llegaron a Primera División. Después firmo en Liga Menor, en la Sub-20 que llaman ahora, con el Herediano. Soy ficha de Heredia, me voy para Belén a Primera División. No hay campo porque estaban grandes jugadores como Alan Oviedo, Gilbert Solano, Sergio Morales, Oscar Ramírez. Entonces no tuve chance ahí, me fui para segunda división a Santa Bárbara Heredia y en Santa Bárbara Heredia tuve la dicha de que esos primeros 6 meses que voy y juego en segunda división,
quedamos campeones, ascendemos a primera división, ya me quedo ahí, aún siendo ficha del Herediano, y juego un año ahí, que ahí después debuto contra Liga Deportiva Alajuelense, que tuve la dicha de anotar 2 goles contra una Liga Deportiva Alajuelense que habían grandes jugadores como Álvaro Mesén, el Chunche Montero, Richard Smith, Joseph Miso, Wilmer López, Harold Wallace, bueno, muchos jugadores, y ese día don Orlando de León se sueña que yo había metido 2 goles, yo no había estado ni en banca en el equipo, y entonces les ganamos 3-2 con Santa Bárbara Heredia, y yo anoté los 2 goles como el señor se lo soñó. Entonces eso quiere decir que anotaste en el día de tu debut. Bueno, qué interesante historia, ¿verdad? También interesante saber cómo estuviste en el equipo en segunda división, quedaron campeones y de ahí viene tu debut. En ese momento seguías siendo ficha del Herediano y estabas a préstamo con Santa Bárbara. Sí, correcto. Entonces yo el primer año de primera división, valga la redundancia, juego con Santa Bárbara. Ya después Heredia, me quedan 2 años más con Heredia, entonces ya regreso al Club Sport Herediano, que ahí es donde ya empiezo ya la carrera con Heredia, que ahí estuve aproximadamente 5 años y que tuve compañeros como William Suncín, Alan Oviedo, Percy Valpigo, Johnny Murillo, Sandro Alfaro, Lester Morgan, que Dios goce. Y entonces ahí estuve con el Herediano, que estuvimos varios años, que fuimos subcampeones, no logramos el campeonato y todo, pero ahí ya empieza la larga historia de equipos, que estuve en 11 equipos en primera división, que ya después regresé a Santa Bárbara, me fui a Limón, en Limón hice una muy buena temporada, y me voy para Santos de Guapiles, donde en Santos de Guapiles quedamos campeones de la apertura. Luchamos el título contra Liga Deportiva Alajuelense. En esa final logro meter gol y asistencia, y ya después me voy para Pérez Celedón, para San Ramón. Estuve en Brujas, que ahí quedamos tercer lugar en Brujas. También estuve en San Ramón, que ahí donde tuve una lesión muy grave, en la cual me lesioné en el estadio Ricardo Saprissa. Tuve una ruptura de ligamento cruzado, tendón patelar, y tuve que retirarme un año aproximadamente. Entonces después volví con Orión, y ahí ya decidí ponerle fin a mi carrera y dedicarme, como había estudiado administración, con énfasis en mercadeo. Entonces empecé a buscar opciones de trabajo, me fui a trabajar a una multinacional, HP, valga la cuñita. Me fui a trabajar a Hewlett Packard, ahí trabajé 8 años. Y ahí un poquito más, ahí después sigo contando el resto. A ti, ¿y cómo me puedes describir ese primer gol en primera división? Yo sé que fue contra la Liga Deportiva Alajuelense, fueron 2, como se lo soñó el entrenador en ese momento, pero ¿cómo me puedes describir ese primer gol? ¿Qué sentiste? Esa emoción, más que esa era tu tarea, hacer goles, ¿verdad? Eras delantero de características muy rápido, por ejemplo. ¿Cómo describís ese primer gol? ¿Qué sentías en ese momento, tu primer gol en primera división? Bueno, hay proyectos en la vida que uno se traza y a final de cuentas unos se cumplen, otros no. Creo que dentro de la vida mía siempre quise ser jugador de primera división de fútbol. Desde niño, mi papá fue goleador nacional en el 79. Entonces yo iba pequeño a ver los partidos de mi papá en primera división, y yo le decía: papi, yo quiero ser futbolista, quiero llegar a ser futbolista, y creo que es una de las tantas metas que uno se traza en la vida, ser futbolista. Y ese primer gol fue como una cereza en el pastel, porque ya, además de haber llegado, haber debutado, ya estaba obteniendo un logro más, que era poder anotar, y ese día por partida doble. Entonces es mucha satisfacción. Se le viene a uno todos los recuerdos de cuando uno era niño, cuando empezó usted a jugar, cuando empezó a jugar descalzo, las veces que lloré porque no jugué, las veces que boté un gol fácil, muerto que llamamos, las veces que metí goles importantes, pero ninguno tan importante como el primero en primera división. Entonces eso ya, y ya le implica a uno un reto a mantenerse, a anotar más goles y a seguir la carrera. Entonces es entre alegría, compromiso, recuerdos, y es un momento único que uno nunca va a olvidar. Bueno, qué bonito, me puedo imaginar la felicidad en ese momento y la gran satisfacción, como mencionas.
¿Recordás cuántos goles hiciste en primera división? Al menos un aproximado. ¿Y cuál es el que más recordás? ¿O el mejor gol o cualquiera que te haya marcado que vos decís, ese gol nunca lo voy a olvidar? Bueno, uno siempre tiene como un top, como ESPN, uno tiene un top 3, un top 10 y ahí va uno. Para mí todos los goles son importantes porque en su momento marcaron algo dentro de un partido del cual uno era jugador profesional, entonces todos son súper importantes. Hay unos que tienen más relevancia, como el gol que metí en la final contra la Liga Deportiva Alajuelense, meter un gol con Santos de Guapiles, meter un gol en una final es súper relevante. Tu primer gol no lo vas a olvidar nunca, que recuerdo que fue un tiro de esquina, recuerdo que fue una jugada de Arnáez, Rodolfo Arnáez, el hermano de Luis Diego, remató, Álvaro Mesén la rechazó y lo metí, entonces ese fue mi primer gol, súper sencillo, ¿verdad? Pero por lo menos ese es el gol y uno lo recuerda al máximo. Después recuerdo un gol que le metí a Eric Lonis, que arranqué antes de media cancha y fue un pique que me llevé a todos por velocidad. Me salió Eric Lonis y la puse al ángulo. Después metí un gol de chilena en el Juan Gobán. O sea, yo con Heredia, metiéndole un gol a mi equipo, de mi corazón, de mi pueblo, a Limón, y metí un gol de chilena. Y después otro gol que metí despuesito de media cancha en el Ricardo Saprissa, al ángulo, que también fue un gol súper bonito, importante. Entonces ahí conforme uno va recordando los goles va encontrándoles algún significado, algún simbolismo, y por eso digo que todos son importantes, algunos con un picantito o un ingrediente sentimental más importante. Ok, excelente. Bueno, ya hablamos un poco sobre la carrera en clubes, que fueron bastantes. Mencionaste que son 11 en total. Estuve viendo por ahí, estuviste varias veces en Herediano, como que te prestaban así. Estuviste también, por ejemplo, en el Club Sport Cartaginés. Yo personalmente soy de la provincia de Cartago, soy oriundo de la provincia de Cartago. Se habla mucho de la afición de Cartago, que siempre como que acoge mucho a sus jugadores. ¿Cómo sentiste ese apoyo específicamente en Cartago? ¿Qué pensás de la afición de Cartago y en sí como equipo? Como te repito, se caracteriza ser una afición que agradece mucho el esfuerzo de los jugadores y no tengo la menor duda que diste tu mayor esfuerzo en el equipo. Entonces, háblame un poquito sobre esa época en el Club Sport Cartaginés. O sea, el hombre es Cartago. No, no, mentira. Yo de hecho estuve, los mal llamados o bien llamados grandes equipos, estuve en tres, solo en Alajuelense no decidí no estar, y sí puedo decirlo, decidí por un tema ahí personal, pero la afición de Cartago es muy particular, muy devota. Entonces el estadio se empieza a llenar siempre a las 11:05 porque la misa sale a las 11. Entonces el estadio, la afición es una afición muy fiel, te acoge muy bien. De hecho, usted mete un gol y después va al mercado y usted termina con papas, con chayotes, con todo lo que usted necesite porque te acogen súper bien. Y es un equipo que tenía en ese momento mucha ilusión. Cuando yo estuve en Cartago, de hecho estaba el que es ahorita técnico de Liga Deportiva Alajuelense, don Alexander Borges Guimaraes, y armamos un equipo súper fuerte. Recuerdo que habían 3 seleccionados de Honduras, Arnold Cruz, Santa María, el Nene Obando, y además estuvo Kenneth Paniagua, Kervin Lacey, Roy Meyers, Sandro Alfaro, José Pablo Fonseca, Randall Rowe. Adelante estaba Claudio Sisha, que ahora es comentarista de Canal 7, Alan Oviedo, estuve yo, Carlos Santana, y estuvimos muchos jugadores que a final de cuentas habíamos armado un muy buen equipo con la expectativa de lograr este campeonato, el que recientemente ya lo logró hacer el Cartaginés, pero al contrario, fue un grupo de jugadores, pero no logramos hacer equipo y más bien nos costó mucho, pero a nivel de afición no tengo ninguna queja. Creo que es un lugar donde si te entregas al máximo te reciben súper bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora que comentabas eso de que sí, es importante ver que jugaste en tres de los llamados grandes, o yo los llamaría tradicionales, ¿verdad? Y en el único que no estuviste fue en la Liga Deportiva Alajuelense. Dijiste que decidiste no estar ahí. ¿Me puedes contar un poco más? Supongo que tuviste alguna oferta en tu momento, estando con algún otro equipo. Me gustaría saber por qué tomaste la decisión de no ir a la Liga Deportiva Alajuelense y quién fue el que te contactó. Bueno, es una historia sencilla, van a decir que es, no sé, como quiera tomarlo,
sí pienso que es a nivel de principios, sí traté de por lo menos ser fiel a lo que siento y en su momento, recientemente conté que seguía mucho a mi papá. Recuerdo que Limón le iba ganando a Liga Deportiva Alajuelense, yo estaba vestido de verde y blanco, el balón sale en el marco sur del estadio, que todavía ahí es sombra. Cuando yo paso la bola, recuerdo que me empezaron a gritar un montón de ofensas, entre esas incluía negro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces recuerdo yo tenía como 8 años y yo le dije a mi papá, papi, yo voy a ser futbolista, pero con ese equipo rojo y negro nunca voy a jugar. Yo tenía tan claro que iba a ser futbolista que yo lo sentía en la sangre, yo lloraba cuando mi papá, el equipo de mi papá perdía y todo. Entonces yo le dije, con ese equipo rojo y negro, se lo juro que nunca voy a jugar. Y para el 2000 yo había hecho muy buena temporada con Herediano, terminaba contrato y ahí es donde me llama don Mario Chacón, que Dios goce, y entonces me hace una oferta, muy buena oferta, y entonces yo fue tan buena que hasta dije, creo que el juramento lo voy a guardar aquí y vamos a ver si nos vamos para allá. Y en eso me llamó don Aquil Ali y don Orlando Moreira y me dijeron, ¿cuánto te está ofreciendo la Liga Deportiva Alajuelense? Yo les dije tanto, ellos me ofrecieron todavía un poquito más y yo les dije, no, con que me paguen lo mismo que me está ofreciendo la liga, yo me quedo con Herediano y así fue. Entonces es algo sentimental que podrán decir, no importa, pero sí a mí me marcó mucho y sin ir muy lejos, la vida te lo devuelve, ¿verdad? Porque a final de cuentas tengo una hija, la hija menor mía es futbolista y estudia y juega fútbol y todo y terminó siendo liguista y ganando campeonatos con la liga y terminé por apoyarla a ella, yo en el Alejandro Morera Soto apoyándola a ella. Entonces por eso uno a veces tiene que decir que no hay que escupir al cielo, sino ya saben lo que pasa. Bueno, interesante historia, ¿verdad? Que no mucha gente, estoy seguro que no mucha gente la conocía. Y ahora que hablamos de los clubes, me gustaría saber si tuviste algún llamado a selección en algún momento, ya sea selección menor, selección mayor, cómo te fue, más o menos como en qué año fue y algún partido importante que habrás jugado en caso de que tuviste algún llamado. Bueno, sí, a nivel de liga menor estuve en los procesos de Ecuador, Ecuador 95 y Malasia 98. Pero lastimosamente en esos dos procesos siempre quedé como en la última lista, viajan 25, yo estaba en la lista de 30 y quitaban 5 y en esas listas lastimosamente siempre quedé fuera para el Mundial Infantil de Ecuador y para el Juvenil de Malasia. Para ya todo el proceso de los Juegos Centroamericanos y el Caribe sí estuve, gracias a Dios, que ese fue en Maracaibo, Venezuela, para el 98, y para el proceso de los Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá, también estuve en la fase final, que ahí quedamos en cuarto lugar. Y a nivel mayor sí tuve varias convocatorias, de hecho estuve en la convocatoria de los 100 partidos internacionales de Alex Aguinaga en Quito, Ecuador, y ahí estuve con la selección mayor y entonces sí, mi paso por selecciones a nivel menor sí fue un poco sí y no, pero lo disfruté al máximo, sí viajé bastante, gracias a Dios, que eso es algo que le agradezco al fútbol, que conocí casi toda América, algunos países de Europa, de África y todo, entonces es algo que el fútbol te abre puertas para conocer otras culturas y que lo aproveché al máximo. Excelente, muchas gracias. Ahora hablemos un poco lo que mencionaste anteriormente sobre tus hijos. Tengo conocimiento que tus hijos son futbolistas, como ya mencionaste, Samira, que es la menor, estuvo en Liga Deportiva Alajuelense logrando algunos títulos. Lo mismo tu hijo, que se llama igual a vos, ¿verdad? Se llama Tim, estuvo en el Deportivo Saprissa, también quedó campeón. Me gustaría saber un poco más de ellos. Tengo conocimiento que en este momento se encuentran fuera del país, estudiando y a la vez haciendo lo que más les apasiona, igual que al padre, ¿verdad? Jugando fútbol. Contame un poco cómo fue esa experiencia de que ellos salieran acá del país y que ahora estén allá en los Estados Unidos. Bueno, sí, lo de mis hijos es algo que de hecho somos a nivel
centroamericano y en muchos lados, como que 3 generaciones logren ser profesionales todos. Entonces, porque mi papá logró ser profesional, yo también, y ahora mis hijos. Mi hija, desde los 8 años, bueno, desde que caminó, le gustó el fútbol. Y entonces yo la metí en una escuela de fútbol, terminó en la liga y terminó ganando 3 campeonatos con Liga Deportiva Alajuelense. Le salió una opción para irse para Estados Unidos y empezó el college allá en Orlando, Florida. Ahora está allá en la universidad en New Orleans. Entonces mi hija ya juega a nivel universitario. Está estudiando allá en la Universidad de Xavier University. Y mi hijo también ganó como decimos aquí, la 36 y la 37 con el Deportivo Saprissa, y después también le salió una oportunidad para irse para el exterior. Entonces él está ahorita en Arkansas, allá ya tiene 1 año y medio de estar allá y estudia y también juega fútbol. Los dos están con beca 100 y mi hijo ya es ingeniero civil. Antes de irse de acá ya era graduado de ingeniería civil y allá está complementando con 2 carreras, Project Manager y Finanzas. Entonces, como para seguir creciendo profesionalmente, pero también jugando fútbol, los dos con la expectativa de ser profesionales a nivel intelectual y también deportivo. Ahí si sale alguna oportunidad también allá en Estados Unidos. Excelente, interesante. Ahora, Tim, dices que siempre tu sueño fue ser futbolista y por dicha lo lograste, pero si no hubieses sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Sé que también estudiaste administración de empresas y ya nos comentaste que después de tu carrera trabajaste en HP durante bastantes años, pero si no hubieses sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Uy, no venía preparado para esa pregunta, pero bueno, vieras que a mí siempre me llamó mucho la atención en la arquitectura. De hecho, cursé 2 años de ingeniería civil, pero después me arrepentí. Cursé 1 año de arquitectura y ya después dije, no, no, vamos a estudiar administración y terminé siendo mercadólogo, que de hecho ahorita me dedico a eso. Tenemos un programa que se llama La Visión del 10 y soy de la parte de mercadotecnia que tiene la empresa, que ya podemos llamarnos una empresa. Tenemos 7 años al aire por TMAS y Radio Colombia, una cuñita ahí nada más. Entonces, sí, sí, me hubiese gustado ser arquitecto, pero me encanta también a final de cuentas ser mercadólogo porque tiene mucho que ver con ventas, tiene que ver con mucho la parte administrativa, la parte de negociar, de promociones, de estrategias de mercadeo, convencimiento, posicionamiento a nivel de redes, a nivel de mercadeo y todo. Y entonces creo que me estoy dedicando ahorita a una profesión que, que si de no haber sido futbolista y ya terminé la carrera y creo que esa sería la carrera ideal también. Ok, perfecto. A Tim, ahora, supongo que durante tu carrera tuviste momentos difíciles. ¿En algún momento de esos difíciles pensaste en retirarte antes de tiempo, como dice uno, dejar todo botado? Y si así fue, ¿qué te ayudó o qué te dio fuerzas a seguir adelante? Bueno, sí, tuve momentos difíciles, porque hay momentos difíciles que se marcan cuando estás soltero y no tienes hijos y cuando estás casado. Hay momentos difíciles que son económicos y hay otros que son sentimentales. Entonces hay que como dividirlos en varias partes para poder determinar el nivel de amargura o de dificultad que uno sufrió. Tuve momentos difíciles como cuando estuve en un equipo y teníamos 4 meses que no nos pagaban, pero era soltero, entonces uno por lo general aguanta un poquito más porque los gastos tuyos son diferentes. Tuve momentos difíciles, igual económicos, en los cuales ya estaba casado, entonces tuve que tomar decisiones. De ahí el hecho de que me he movido de un equipo a otro para buscar una estabilidad económica por el bienestar de la familia. Entonces son momentos amargos cuando pasas 2 meses sin salario y si no tenés una buena administración del hogar, de tus gastos, de los ingresos, entonces se vuelve complicado hasta el ambiente para ir a entrenar y también cuando llegas a la casa pasar por esas situaciones. Y a nivel deportivo sí, también tuve momentos difíciles como perder un campeonato, que ahí usted sufre deportivamente, ahí usted cambiaría plata, orgullo y un montón de cosas por adquirir o lograr ese campeonato. Y también momentos cuando no jugás,
es como ser un actor y empieza la obra y usted no salga dentro de la obra. Entonces el futbolista lo que quiere a toda costa es participar de esa obra. ¿Y qué es participar en esa obra? Es jugar, poder anotar un gol, poder pisar la cancha y jugar y enfrentar a los rivales. Entonces esos son momentos muy amargos que el futbolista tiene que saber cómo manejar. Y también en momentos de lesiones, fui operado de las rodillas, entonces el tiempo de recuperación es muy difícil. Ahí es donde usted piensa en tirar la toalla, y aliado de Dios, creo que Dios es el motor para no perder la fe. Creo que Él es el que te impulsa, la familia también, y el hecho de siempre ver la luz al final del túnel, como llaman, de nunca perder la esperanza a volver mejor o ser mejor de lo que me pasó ayer. Entonces ese ímpetu de a seguir luchando es lo que por lo general tenemos los seres humanos y especialmente los futbolistas, que no nos rendimos y entonces ahí seguimos luchando. Entonces básicamente eso es lo que lo mantiene a uno en la fuerza para poder luchar cuando se vienen esos momentos difíciles. Excelente. Ahora, Tim, quiero que me digas quién es o quién fue o quién ha sido tu ídolo desde la infancia. Llámese alguien del fútbol nacional o internacional. O puedes escoger uno y uno. ¿Quién ha sido tu ídolo siempre? Bueno, ídolo es complicado, ¿verdad? Porque es un término bastante idólatra, que uno tiene que tener cuidado cuando escoges un ídolo. Pero sí, el que he seguido siempre el modelo, he tratado de copiar el modelo a seguir, es mi papá. Mi papá, además de futbolista, fue creo que entre los dos o tres primeros futbolistas profesionales que logró graduarse profesionalmente, o sea, tener un título universitario. Mi papá terminó siendo juez superior de la corte, entonces fue un abogado, sacó notariado, nos sacó la familia adelante. Mi papá es letrado, es conocedor, nos inculcó mucho la lectura, siempre fue muy disciplinado, nunca lo expulsaron. A nivel familiar, mi papá nunca lo he escuchado decir una mala palabra, con eso les digo todo. Entonces es una persona muy culta de la cual he tratado de seguir un modelo para la vida, para la familia, para la sociedad. Entonces es de las personas que trato de seguir, es la persona, especialmente la persona que trato de seguir, sacarle el máximo provecho. Hoy estuve desayunando con él y trato de sacarle todo el jugo que se pueda, porque creo que seguir a alguien, un modelo de vida, es complicado, porque somos seres imperfectos, pero hay que buscar los que tengan menos imperfecciones, y entre ese grupo sí considero que está mi papá. Entonces no por un cascarón, porque hay ídolos que usted conoce la fachada o lo que dicen detrás de un micrófono, de una cámara, pero con mi papá no solo conozco la fachada, sino que conozco el día a día. Entonces la integridad, lo correcto, la rectitud que tiene. Entonces es la persona y el modelo que tengo a seguir. Excelente respuesta, interesante. Y me atrevo a decir que ha hecho un excelente trabajo por ver cómo usted llevó una carrera después o de la mano con el fútbol, y eso mismo se lo transmitió usted a sus hijos, ¿verdad? Porque ellos no solo se dedican al fútbol, sino que ya también con su carrera universitaria. Entonces, de verdad que es un excelente modelo a seguir y pienso que ha hecho muy bien su trabajo. Como usted lo dijo, ¿verdad? Son tres generaciones que son futbolistas profesionales, y no solo eso, sino que también pudieron llegar a concluir sus estudios y tener una carrera aparte de la del fútbol. Y ahora, en cuanto al fútbol, ¿algún mentor o como lo llamamos nosotros, algún papá en el fútbol para usted? Tal vez un entrenador que lo hizo debutar, o algún visor o algún entrenador que te tenía mucha confianza. ¿Quién es para vos un mentor o un papá en el fútbol? Bueno, esa está complicada, depende de quién vaya a ver la entrevista, porque puede herir susceptibilidades, pero bueno, no. A veces mencionar a uno es ser mezquino, porque el proceso de una carrera de fútbol es muy larga, entonces terminas aprendiendo desde el del inicio hasta el del final, desde el bueno hasta del malo.
Entonces, todos son como, aportaron un granito de arena dentro de la carrera que uno tiene. Hay varias gente como Hugo Castillo, que fue el de Liga Menor, que me llevó el de Azodeli. Tengo a don Carlos Santana, que él desde jóvenes nos inculcó, ustedes van a llegar a ser jugadores de primera, entonces entrenan como jugadores de primera. Entonces nosotros entrenamos a un régimen igual o más exigente que la primera división de Saprissa. Entonces, cuando ya llegamos a primera división, estamos acostumbrados a entrenar así. Entonces, esos son modelos a seguir, roles que uno fue cumpliendo dentro de la carrera. Don Orlando de León, que fue el que me tuvo desde la segunda división de Santa Bárbara, él soñó que yo anotaba esos 2 goles y siempre me cuidó y me chineó, decía que yo era hijo de él y todo. Entonces, siempre hubo un vínculo muy, muy fuerte. Y don Ronald Mora, el llamado Macho Mora, que de los 11 equipos con él estuve en 4, entonces, y siempre estuve dentro de los capitanes de los equipos. ¿Por qué? Porque él conocía también la integridad, la rectitud que tenía yo dentro del equipo, los principios y los fundamentos que quería inculcar en el equipo. Entonces, don Ronald siempre me tuvo, estuve en Limón, estuve en Santos de Guapiles, estuve en Herediano, estuve en Punta Arenas con él. Entonces, es algo que él me generaba confianza, yo también le generaba confianza, él creía mucho en mí. Entonces eso nos ayudó a tener un vínculo jugador-entrenador más allá de solo la cancha. Entonces, por eso te digo que hay diferentes entrenadores que sí marcaron mi carrera y por eso hay otros que tal vez no fueron tan buenos o no tuve tanto vínculo, pero también aprendí de ellos. Excelente. A ti, cuando jugabas fútbol, ¿tenías alguna superstición, algún ritual, algo que siempre hacías igual todos los días antes de un partido o en algún entrenamiento? Contanos cómo era eso antes de un partido. Por ejemplo, hay algunos que cuando entran de cambio pegan 3 brinquitos con un pie o cualquier cosa así que vos practicaras cuando estabas en primera división. En mis inicios la definición no fue como lo mejor que tenía yo, era más lo de la velocidad y un montón de cosas. Entonces, como decía Luciano Pavarotti, entre más trabajo, más suerte tengo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que entonces empecé a trabajar definición, eso como trabajo extra, y ya me empezó a ir todavía mejor. Gracias a que empecé a definir mejor y un montón de cosas. Igual ya cuando ya empecé a tener compañeros argentinos, uruguayos, brasileños, que ellos son mucho de cábalas, entonces ya le decían a uno, no, negro, tenés que entrar con el pie derecho, nunca entré a una cancha con el pie izquierdo. Entonces ya agarré eso de cábala y sí, pero a final de cuentas creo que son supersticiones que no determinan el éxito que uno vaya a tener. Puedes entrar con el pie izquierdo, de espaldas, como usted quiera, y creo que el éxito va ligado al esfuerzo y el sacrificio que uno haga o a las cosas diferentes que usted haga con respecto a los demás. Es potenciar el talento que uno tenga, sacándole el máximo provecho, usando las armas y más allá de lo que hace la gente normal para poder llegar al éxito. Entonces, eso es algo que he tratado de inculcar en mis hijos. A veces lo apliqué, a veces no lo apliqué en mi carrera. Ahora lo que trato es de pasar ese conocimiento o esas ideas a los jugadores que tengo, que voy formando, para que no sean jugadores regulares, de tabla media para arriba, para abajo, no, que sean excelencia. Entonces, por eso lo de las cábalas, antes lo creía, ya no lo creo tanto. Creo que lo veo más ligado al trabajo, al esfuerzo y hacer la milla extra, pero diferente. Hay mucha gente que se queda, y perdón que me extienda un poquito, quiero aprovechar la oportunidad como para decirles, hay mucha gente que se queda haciendo trabajo extra, pero primero es cómo lo haces, qué es lo que haces. O sea, puedo quedarme 1 hora más trabajando, pero si sigo haciendo lo mismo que hice la hora anterior, lo único que hiciste fue extender tu jornada laboral o de trabajo. Es buscar la excelencia, es hacer algo más. Si es un trabajo de investigación, llegar donde nadie llegó. Si lo que sea, si es un trabajo de definición, poner el grado de dificultad más amplio, porque entonces cuando lo logre voy a lograr algo que los de media tabla lo lograron. Entonces ya es donde puedes marcar diferencia dentro de lo que usted haga, porque podemos ligarlo al fútbol, lo podemos ligar a la vida cotidiana,
pero sí creo que trabajar la milla extra no es hacer más tiempo, sino es meterle más calidad a lo que estabas haciendo y vas a tener resultados diferentes. Muchas gracias y no hay problema que se extienda, es un espacio para vos y para que te expreses. Eh, Cuando eras futbolista, obviamente eras una figura pública, aún lo eres, pero cuando usted es futbolista y está en el apogeo de su carrera, estás en el ojo de todo mundo. ¿Qué era lo más difícil de ser figura pública? ¿Qué pensás que era lo más difícil? Y por el contrario, ¿qué disfrutas en este momento hacer que cuando eras futbolista o figura pública no podías hacer? Bueno, hay un tema complicado sobre lo de ser figura pública. Creo que hay un rango dentro de lo que hay que separar tu vida privada con lo que la gente pueda conocer. Entonces siempre he tratado de que al menos el seno de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, se conozca hasta donde yo quiera. Entonces, para lograr separarlo, ¿por qué? Porque en el momento que usted exponga las debilidades de su familia, de las fortalezas, estás exponiendo tu vida como tal, estás exponiéndote como ser humano. Entonces sí he tratado que lo que se conozca es lo de que yo cuando metía un gol bailaba, hacía el pirulino, lo que sea, lo que uno quiera que la gente conozca de. ¿Por qué? Porque hay cosas que creo que no pueden ser de dominio popular, porque ahí es donde te vuelves vulnerable y una persona vulnerable es maniable, es manejable. Entonces, creo que esa es la parte difícil porque usted como figura pública, todo el mundo a veces quiere saber qué hacen las Kardashian, quieren saber qué hace Justin Bieber, quiere saber qué hace Mauricio Hoffman, quiere saber qué hace Montserrat del Castillo. Entonces ahí es donde ya abrís puertas a cierto conocimiento de tu vida privada que creo que hay que separarlo. No por eso digo que no va usted al mall, o sea, yo voy aquí, para empezar, no me considero figura pública, pero usted va al mall, uno va al mall normalmente, creo que todo eso se hace normalmente. Ya como futbolista, obviamente no es lo mismo ver a Kendall Waston caminando por el mall, en su momento uno estuvo en posiciones similares, entonces uno trata por lo menos de hacer todo normalmente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una carrera muy efímera, es fugaz. Entonces es una carrera de 14 años donde la fama siempre la considero, y cuando hablo la considero muy parecida al humo. Se siente, se ve, pero se esfuma. Entonces, si te crees famoso gracias al humo, el humo se va. Entonces, si tenés picos de vida muy ostentosos, ese humo ya después, poca gente recuerda los jugadores de Italia 90 que fueron glorias, esa gloria nadie se las va a quitar, al igual que fueron glorias jugadores de hace 80 años, nadie los recuerda. Entonces, si tenés picos, ahí es donde mucha gente no asimila el hecho de volver a lo que fuiste. Entonces, cuando usted es joven y nadie te conoce, caminas por la calle, cuando llegaste al pico y ya después nadie se recuerda de usted, volvés a caminar por las calles normalmente. Entonces, yo siempre he tratado de mantener un nivel de vida no ostentoso, no jugar de lo que uno no es, vestir normalmente, tratar de vivir normalmente. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya tocaste la cúspide, no te vas a creer nadie más que nadie porque seguís trabajando en el mismo lugar, comiendo en los mismos lugares, y cuando ya ese pico baja, de fama, de que todo el mundo te ve, te llaman para entrevistas, que por eso te agradecí porque esto cuesta. Entonces es ahí donde, como quien dice, volvés a la tierra, y muchos jugadores no logran asimilar eso. Es un golpe duro el volver a la tierra, el tener una jornada de 8 horas, el tener que trabajar, el muchas veces hacer la fila en el banco. A veces vas, y si eres figura pública, ahora se juega el clásico, entonces no haces fila, te llama el cajero, parqueas donde te da la gana, te dan crédito donde sea. Todo eso volvés a ser, como decía un compañero, don Eric Lonis Bolaños, volvés a ser mortal. Entonces cuando jugás fútbol, muchos se creen inmortales,
y cuando termina tu carrera volvés a ser mortal. Entonces, otro consejo, tratar de siempre ser mortal durante todo el lapso para no tener problemas con eso. Muy bien. Ahora hablemos un poco sobre visión. Como te comentaba anteriormente, detrás de cámaras me considero un fan del programa. Siempre que puedo lo veo. He participado en algunos eventos que ustedes hacen como Vision Night. Entonces quiero que me hables un poco sobre ese, se podría decir emprendimiento, proyecto, ¿verdad? Que es como lo que más te dedicas hoy en día. ¿Cómo te sentís en el programa? Siempre te veo cómodo, se ríen un montón, se disfruta un montón. Háblame sobre ese proyecto que está muy fuerte en el país porque ya tienen por lo menos 6, 7 años de estar ahí en la radio, también en redes sociales, hasta en televisión. Entonces, háblame un poco sobre Visión. Quiero conocer un poco más cómo empezó esa idea, cómo te llevas con tus compañeros, un poco más sobre el tema de Visión. Bueno, sí, Visión empezó como un emprendimiento. Primero fue una corazonada o una necesidad de Alonso que trabajaban de boca en boca. Simultáneamente yo estaba con Andrei trabajando en una transnacional que era de un emprendedor que ya tenía más de 180 hoteles, que le hacíamos el soporte técnico y de mercadeo a hoteles, la página web y todo eso. Entonces Andrei era mi jefe en ese momento. Trabajamos en Guatemala, Panamá, México y todo eso. Y entonces Andrei también quería hacer algún proyecto. Después se juntó Andrei y Alonso, lo hicieron realidad en un restaurante. Después me involucraron a mí en el tercer programa y ya estamos cumpliendo 7 años al aire. Tenemos una curiosidad que Visión es un proyecto que empezó de redes sociales a tele y después a radio. Así fue emigrando, así fue evolucionando Visión. Ahorita la mayoría de los programas nacieron en radio o en tele y tuvieron que emigrar a redes sociales. Entonces, de hecho es por eso que hemos tenido todavía un auge mejor. Empezamos como un proyecto para contar anécdotas e historias que sucedían en el camerino, en la cancha, que casi nadie contaba, qué sintió Félix Montoya, Mambo Núñez en los penales Heredia contra la Liga, qué sintió Pablo César Wanchope cuando metió el gol en el Mundial, qué se hablaba en el camerino después de ganarle a Suecia en Italia 90, un montón de historias que mucha gente tal vez no conoce porque al futbolista cuando lo conoce lo entrevistan, solo le hablan del partido y hasta ahí queda la anécdota. Entonces ya empezamos a llevar esas anécdotas en vivo, que hasta hicimos Visión Toons, que las llevamos a unas caricaturas muy jocosas también. Entonces así empezó el proyecto para todos los que están del otro lado, que tal vez tienen una percepción también de ciertos jugadores, que me cae mal Walter Centeno, se lleva mal con Cristian Oviedo y ellos a final de cuentas son súper amigos. Entonces son cosas que empezamos a quitarle el estereotipo y los colores a todos los aficionados y simplemente que vieran un programa que no tiene colores y que demuestra al futbolista como tal en su esencia. Ahí hemos tenido a un sinfín de futbolistas, gente del medio, árbitros, gente que sale en la farándula, pero sin esa máscara, Edgar Silva, sin esa máscara que solo la da la televisión, porque ahí en realidad lo que usted está haciendo es como un papel, como un artista. En cambio en Visión somos al natural, aquí como ves, así soy yo en Visión, bueno, bien aquí soy un poquito más serio y todo por el tema de la entrevista, que es una parte que mucha gente tal vez no conoce mía, y entonces a final de cuentas es un proyecto que así arrancó, evolucionamos a TD+, que nos dio las puertas para ya llevar este contenido, ya empezamos en la aplicación de TD+, y después Radio Colombia tenía un espacio que era el espacio Prime, el más buscado, y querían rejuvenecer la franja y nos invitaron a nosotros a ser parte y rejuvenecimos esa franja de Radio Colombia. Era de 55, 60 años, la bajamos a 35 años, les ganamos 20 años en una franja de seguidores, que eso le ayudó mucho a Colombia, nos ayudó a nosotros a darnos exposición y alcance, y ahí es donde estamos, y gracias a Dios ese es mi trabajo, y aquí seguimos mercadeándolo, ¿verdad? Excelente.
Bueno, como para ir cerrando, de verdad muy agradecido por el tiempo que te tomaste para venir acá, para responder las preguntas abiertamente, ha estado muy interesante. Quería tocar un punto un poco más serio. Primero que todo, felicitarte, pero es un tema que ha estado ahí dando vueltas, ¿verdad? La gente habla de eso, de hecho que estuve leyendo una entrevista de un periódico que salió sobre el tema y es sobre la decisión que tomaste de dejar de tomar alcohol, ¿verdad? Yo, como te repito, soy seguidor del programa y ahí ellos mismos también te molestaban mucho con el tema. De nuevo, te felicito, de verdad que qué valor, ¿verdad? Y no es fácil, yo sé que no es fácil. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Cómo te has sentido en estos días sin el alcohol? Como te dije, es un tema un poquito más serio, ¿verdad? Lo que hemos hablado anteriormente, pero sí me gustaría cerrar con eso para que tal vez le des una enseñanza, algún consejo a todos los que nos están viendo y escuchando, basado en esa gran decisión que tomaste meses atrás. Bueno, sí, sí, no hay problema. De hecho, yo lo hablo abiertamente en el programa. Es un tema que muchas veces mucha gente toma decisiones sobre falencias que tiene y no las expone. No tengo ningún problema con exponerlas. Sí sé que, como te hablé anteriormente, como padre he tratado de predicar con el ejemplo, pero también con mis errores. Creo que uno de los errores en mi carrera en su momento fue el hecho de tomar alcohol. No lo satanizo, pero sí creo que es un tema que marca la diferencia entre lo que pude y no pude haber hecho. Entonces, a nivel personal, como te digo, no juzgo a la gente que toma y ya es un tema que sí es una decisión que tomé sin ningún grupo de apoyo, sin consultarlo y lo ligué mucho a Dios. Empecé a orar, le pedí la ayuda. No era un alcohólico que terminaba en los caños y esto y lo otro, pero sí es una decisión que tomé. Me he sentido mucho mejor. He tratado, siempre lo he dicho, he tratado de predicarle a mis hijos con el ejemplo. El ejemplo no siempre solo viene de las cosas buenas que yo hago, también es las cosas malas o los errores que yo cometí, decirle a mis hijos el por qué, ya estuve ahí, qué genera y no se arriesguen. O si quiere arriesgarse, ya yo sé cuál va a ser el resultado. Entonces con mis hijos siempre traté de inculcarles lo bueno, la buena alimentación, el descansar, el dormir bien, no ir a fiestas, un montón de otras cosas, la importancia del estudio, el leerse libros. Yo a mis hijos les exijo, además de la universidad, leerse 5 o 6 libros anualmente. Entonces son temas, hábitos positivos. Dentro de los hábitos negativos que tenía, era así que tomaba alcohol y que eso se lo inculqué a mis hijos, que de hecho ninguno de mis dos hijos toma alcohol y yo lo decidí como parte de cerrar mi vida espiritualmente y a nivel de salud. Socialmente también puedo salir, disfrutar con mis amigos sin la necesidad de ingerir alcohol, entonces disfruto ahora más, valoro más los minutos de fiesta, que ahora son menos, porque ya cuando la gente se empieza a alcoholizar, vieras que no es tan bonita. Entonces, a final de cuentas, sigo disfrutando de una manera diferente, más sana, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque a final de cuentas, para disfrutar, ninguno nació con una botella de alcohol en la mano y éramos felices. Entonces, podemos llegar a volver a ser felices sin la necesidad de alcohol. Y algo que aprendí, que hace 4 años escuché y recientemente, hace 5 o 6 meses, lo tomo en práctica. Cuando algo te haga esclavo o no tengas el control de, ahí no es. Y alguien lo dijo en el programa de nosotros y tenía justa razón. Cuando usted tenga algo que lo ate, que lo haga esclavo, o usted no tenga el control de eso, a más allá de tu vida, pues no tenemos el control de nuestras vidas. Dios es el que manda, pero nosotros sí tomamos decisiones. Ahí no es. Entonces eso va ligado mucho al alcohol, a las relaciones, a los vicios, a la forma de vivir, al amor, a muchas cosas. Cuando algo te haga esclavo, ahí no es. Y entonces eso lo apliqué y la verdad es que se siente uno libre, se siente relajado. Hay una mochila que le quitas peso y te hace feliz y te hace disfrutar la vida igual, mejor y más plena. Y creo que eso se lo dedico, se lo inculco y trato de pasar el mensaje a mucha gente, que lo hice yo sin grupo de apoyo,
sin tener que ir a declarar, a arrodillarme, por si piensan que es pandereta, o no, 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 simplemente fue una decisión que tomé, como quien dice, hay que amarrárselos y seguir adelante y disfrutar la vida. Eso es, disfrutar la vida no quiere decir que tengas que drogarte, tomar alcohol, ingerir, lo que sea, para disfrutarlo y vea que la va a ver mejor. Entonces, es mi consejo. Muy bien, Atim, felicidades nuevamente por la decisión, qué valiente. Y para ir concluyendo, no sé si querés dar un mensaje a todos esos jóvenes que hoy en día están detrás de esos sueños de ser futbolista o detrás de cualquier sueño, motivarlos a que sigan adelante, que se alejen de los vicios. Un último mensaje para ir cerrando la entrevista. Bueno, que voy a tratar de ser corto porque entonces he sido súper extenso. Creo que eh, primeramente cuando usted tiene un sueño, nunca, nunca, nunca lo deje de lado y no haga cosas que hagan que usted tenga que poner ese sueño a un costado. Creo que los sueños son alcanzables, sí van a costar, va a sufrir, se van a ver como imposibles, pero a final de cuentas creo que si usted lucha y busca excelencia, como les dije, la milla extra, hágala, no haga una milla más, hágala diferente. Creo que la excelencia es la que nos lleva a cumplir los sueños y aplica para todo, para la carrera. Yo sé que algunos van a estar estudiando, nunca es tarde, primero que todo para estudiar. El conocimiento te da herramientas y te da el poder. Entonces el que tiene conocimiento por lo general va a tener más armas que alguien que tenga dinero, que tenga un montón de cosas. Entonces el conocimiento solo lo da el hecho de estudiar y también el hecho de un título tampoco te hace más que nadie, porque un título simplemente te da en la potestad de, pero no uno no es más que nadie, simplemente es un profesional. Entonces hay que ser profesionales, como lo dice la palabra. Profesional es tener empatía, tener la decisión de desempeñarte correctamente en la profesión que sea. Y también el último que le deseo a todo el mundo es, ya sea futbolísticamente o profesionalmente, entreguen el máximo. Entreguen el máximo, cuando sean ya profesionales, entreguen el máximo, sean diferentes, no sean uno del montón. O sea, es fácil estar arriba o estar abajo, pero sea diferente. O sea, muchas veces ser uno del montón o ser el que genera más plata, eso no te hace diferente. Sean profesionales diferentes y van a ver que van a tener mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un honor estar a su lado y que me dedicara este tiempo. Las respuestas fueron excelentes y van a ser de mucho provecho y de mucho interés para la gente que va a ver. Y nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias.